Las 5 sesiones se centrarán en los temas que ya habéis podido ver en los documentos que hemos difundido. Los 3 primeros irán a cargo de Eurovértice y yo estaré al mando. Este primero es un poquito más introductorio y trata la adaptación en las áreas urbanas, eh, cómo podemos adaptarnos, cómo podemos involucrar a los agentes locales en esta lucha y también pues, un marco teórico de todo esto. La sesión número 2 es una sesión más práctica. Vamos a mostrar los ejemplos desarrollados en el proyecto Life City Adapt 3 y también otros ejemplos que nos parezcan interesantes y algunos recursos que pueden ser útiles para ayuntamientos. Y la sesión número 3 está más enfocada en programas europeos, en convocatorias regionales y convocatorias nacionales que están de una forma u otra vinculadas con la adaptación al cambio climático y a la que las entidades locales pueden, bueno, entidades locales y también algunas empresas, algunos para empresas, pueden optar. Y las 2 últimas sesiones irán a cargo de la UMU y tratarán sobre la responsabilidad social corporativa, siempre con un enfoque de adaptación al cambio climático y sobre la colaboración público-privada y todos los consejos y aprendizajes que os podamos dar desde estos años de experiencia en el Life City Adapt 3. Me presento, que creo que todavía no lo he hecho hasta el momento. Yo soy Marta Reguilón y trabajo en el Departamento de Medio Ambiente de Eurovértice ya desde hace 3 años. Soy ingeniera del medio natural y tengo un máster de conservación de la naturaleza. Y bueno, estaré, como os he dicho, en estas 3 primeras sesiones. Y en las otras dos tenemos el honor de contar con Lola Bellán, que es la responsable de RSC en Administraciones Públicas de la UMU, así que creo que de la Universidad de Murcia, que creo que es un muy buen contacto. Si queréis conocer un poco más los temas de RSC o de colaboración público-privada. Ella es abogada y tiene también un máster en género e igualdad. Antes de empezar con el contenido de la sesión de hoy, sí que me parecía importante hablaros de lo que es el Life City Adapt 3, ya que estamos hablando de que esto es el marco en el que se han englobado estas sesiones. Es un proyecto LIFE, un proyecto financiado por el programa LIFE, que es el programa más importante de medio ambiente de la Comisión Europea y trata sobre adaptar al cambio climático el entorno urbano haciendo uso de nuevos esquemas basados en la colaboración público-privada para lo que es esencial la colaboración con las empresas locales. De esta forma, los 4 ayuntamientos que forman parte del consorcio del proyecto, que son el Ayuntamiento de Alcantarilla, de Lorquí y de Molina de Segura en la región de Murcia y el Ayuntamiento de Reggio Emilia, que está en Italia, han desarrollado y han puesto en marcha acuerdos de colaboración con empresas locales y así está siendo posible que financien acciones de adaptación al cambio climático que tenían incluidas en sus PACES. Estos acuerdos que son bastante sencillos y que pueden ser replicables en cualquier otro ayuntamiento de Europa, les han permitido poner en marcha algunas acciones de adaptación al cambio climático innovadoras e interesantes que no habrían podido implementar si no fuera por la colaboración con estas empresas. Sobre el tipo de modelo y sobre las acciones de adaptación al cambio climático vamos a ir ahondando un poco más en las distintas sesiones de este curso, pero la sesión de hoy sobre todo se va a centrar en cómo abordar la adaptación en áreas urbanas. Estos son los 3 bloques principales que vamos a tratar hoy. Primero, pondremos un contexto general de un contexto global y europeo de la situación de las áreas urbanas respecto al cambio climático, algunas tendencias globales que creo que pueden ser interesantes repasar, tanto por conocimiento como si, por ejemplo, estáis preparando alguna propuesta o algún documento que trate sobre este tema, pues os puede ayudar a lo mejor a empezar a redactar esos proyectos o a empezar a contextualizar todo. También hablaremos sobre el efecto del cambio climático en las ciudades y haremos una caracterización general bastante global de las ciudades europeas.
Además, repasaremos algunas formas de integrar la adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación y de desarrollo urbano y repasaremos algunos ejemplos de formas de integrar a la ciudadanía y a los actores locales en la adaptación urbana al cambio climático. Pues ya metiéndonos un poquito más en la temática de hoy, sí que creíamos que era importante e interesante comenzar analizando algunas tendencias demográficas, socioeconómicas y medioambientales clave para la lucha del cambio climático en el mundo. Porque las ciudades son las principales contribuyentes al cambio climático, pero también son las que se ven más afectadas por él. Y esto se demuestra si analizamos los datos. Las ciudades son las ciudades del mundo. Si es primero vamos a empezar analizando las tendencias globales y iremos haciendo zoom a nivel europeo. Y en el mundo las ciudades son responsables de hasta el 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, mientras que solo ocupan el 2% de la superficie terrestre. Y esta tendencia se espera que continúe en el futuro, ya que en las ciudades es donde se está produciendo la mayor parte del crecimiento demográfico. El mundo se está urbanizando rápidamente y esta tendencia va a continuar, pero las distintas regiones del mundo tienen distintas tasas también de urbanización. Se prevé que para 2030 el 60% de la población global va a vivir en áreas urbanas. Y esta tendencia se va a repetir en todo el mundo, aunque con distintas proporciones. En 2010, el 70% de la población urbana vivía en países desarrollados, mientras que, por ejemplo, África solo tenía el 40% de la población viviendo en zonas urbanas. Y además esto tiene también mucha importancia si analizamos la riqueza mundial, ya que las ciudades desempeñan un papel muy importante en el desarrollo económico de los países, ya que es donde se concentra la mayor parte de la actividad económica y donde se sitúan la mayoría de las empresas. Pero esta distribución no está siendo de forma equitativa y esto genera muchas desigualdades también en la población, ya que mucha población urbana sigue sin tener acceso a los beneficios que se producen en las ciudades y a toda esta actividad económica que se genera. Y podríamos decir que la adaptación al cambio climático puede ser una oportunidad para transformar las ciudades y que las ciudades que no se adapten al cambio climático van a empezar a notar más todas las desventajas que eso supone, todos los efectos negativos. Y esto no se va a notar solo en el medio ambiente, sino que también va a afectar a otras políticas como puede ser la sensación de seguridad, la salud, la educación, la desigualdad económica, mientras que las ciudades que se adapten van a verse beneficiadas con otras políticas como la movilidad, la creación de empleo o el crecimiento económico. Los efectos del cambio climático se ven a muchos niveles en las zonas urbanas. Eh, y estos dependen de la ubicación, de las características y también de la capacidad de adaptación de las ciudades. En cuanto a los ecosistemas, pues el cambio climático afecta a los ecosistemas y a todos los servicios que estos prestan, como pueden ser la producción de oxígeno o la protección frente a inundaciones. Además, el cambio climático se ha demostrado que va a tener un impacto en la reducción de la biodiversidad, en pérdida de suelo y superficie de humedales. Además, se va a ver también daños en la vegetación y en la salud del arbolado. Y además esto puede afectar, puede enfatizar todavía más las desigualdades económicas, ya que afectará de más forma a todos los entornos naturales que dependan, cuyo desarrollo económico dependa mucho de los ecosistemas. Además, tendrá muchas repercusiones para el desarrollo económico, ya que se va a afectar a la industria por los daños que el cambio climático puede tener en infraestructuras, en transporte.
también va a afectar al turismo, lo que puede tener un impacto muy grande en, en los países o en las regiones que dependen mucho de ello. Y también o por ejemplo, en las regiones insulares y también en la seguridad alimentaria. Se van a sufrir efectos en la producción de alimentos por el cambio en los patrones de temperatura y de precipitación, y esto puede tener un impacto muy, muy grande en la agricultura. También en los recursos hídricos va a aumentar la demanda de agua al aumentar la población, pero también se va a reducir la disponibilidad si se cumplen los escenarios que se prevén para los próximos años. También en la salud, el cambio climático ya se ha demostrado que puede afectar negativamente a la salud humana porque altera los vectores de transmisión de enfermedades y se prevé un aumento de enfermedades como la malaria, como el cólera, como la meningitis y, y también en las infraestructuras. Como ya comentaba, eh, puede generar daño en carreteras, en puentes, en infraestructuras de abastecimiento y de transmisión de energía. Y a nivel social, también muy importante, pues va a afectar sobre todo a los grupos vulnerables y va a enfatizar las desigualdades de género y raciales. ¿Y de qué depende los efectos del cambio climático en las ciudades? Pues cuando hablamos de riesgo al cambio climático, se habla de tres factores. De la amenaza, de las amenazas climáticas que deriven de esos escenarios de cambio climático que se prevén, de la exposición de los distintos sectores de la población o de las infraestructuras fundamentales y de la vulnerabilidad de estos. Y a su vez la vulnerabilidad depende de la capacidad de esos lugares para adaptarse y de cómo de sensible sean. Y de esta forma, pues podemos decir que las ciudades pueden ser o el problema o la solución al cambio climático. Ya hemos visto que son las más afectadas, pero también al concentrar la mayor parte de la población pueden ser las que tengan un mayor impacto. Y por eso es muy importante saber, en primer lugar, qué pasa en las ciudades, midiendo las emisiones, conociendo cuáles son los principales sectores productores de emisiones en la ciudad e identificando los sectores y los lugares más vulnerables, que ya hemos visto que van a ser factores que van a influenciar en el riesgo de impacto del cambio climático. Y luego, ¿qué va a pasar detectando las amenazas y qué podemos hacer? Y para saber qué podemos hacer, es importante tener claro todo lo anterior y elaborar un plan de acción muy detallado y en el tiempo, en los recursos y en el espacio. Y siguiendo con este marco teórico, sí que me parecía importante repasar cuáles son los principales instrumentos políticos a nivel europeo en el que todo esto se enmarca. En primer lugar, el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal. Seguro que os suena. Se trata de una nueva estrategia de crecimiento que quiere transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna y eficiente. Y busca que sea el primer continente, que Europa sea el primer continente climáticamente neutro para 2050. Busca una reducción de emisiones de al menos 55% de aquí a 2030 y que se planten 3 millones de euros en la Unión, de 3 millones de árboles de aquí a 2030. Aquí os he puesto bastante información, pero bueno, como veréis que el curso está estimado en una duración de 10 horas, mientras que la duración de estas sesiones son de 5, y esto es porque sí que os incluiremos bastante información por aquí que podéis, y luego os mandaremos más recursos por correo que podéis, para que profundicéis un poquito más en todo lo que tratemos en el curso. Aquí también comentaros la Ley Europea del Clima, que se deriva de este pacto europeo y lleva a la ley
estos objetivos marcados por el Pacto Verde Europeo. Incluye, como os decía, un objetivo legal para que la Unión alcance la neutralidad climática en 2050, el objetivo, que es bastante ambicioso, de que en 2030 se reduzcan al menos el 55% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en comparación con 1990. El reconocimiento de la necesidad de mejorar el sumidero de carbono de la Unión Europea, un proceso para fijar un objetivo climático para 2040, compromiso de emisiones negativas después de 2050, la creación del Comité Científico Consultivo Europeo sobre el Cambio Climático, disposiciones estrictas sobre la adaptación al cambio climático, más coherencia de políticas de la Unión con objetivo de neutralidad climática y el compromiso de colaborar con los sectores para elaborar hojas de rutas sectoriales. Estos son los principales objetivos de la ley europea que luego está siendo traspuesta a todos los Estados miembros. Y también quería comentaros la ley de restauración de la naturaleza. No sé si estáis al día de todas las derivas de esta ley, todas las dificultades que se están teniendo para llevarla de verdad a la implementación. Por ahora se ha llegado a un acuerdo provisional en noviembre de 2023, pero todavía no está oficialmente aprobada porque necesita ser ratificada por los Estados miembros y la Eurocámara. Si esta ley de verdad llega a aprobarse, que por ahora parece que sí, va a marcar la restauración de al menos el 20% del suelo de la Unión Europea y el mar para 2030, el mejor aprovechamiento de las leyes de la Unión Europea, se exigirá a los Estados miembros el desarrollo de los planes nacionales de restauración y se demostrará el liderazgo de la Unión Europea en la protección y restauración de la naturaleza. Aunque esta ley está más vinculada al cumplimiento de la estrategia de la biodiversidad, sí que me parecía interesante mencionarla porque al final la adaptación al cambio climático tiene mucho que ver con la restauración de la naturaleza y con el aumento de la superficie vegetada también en zonas urbanas. Y por eso os he puesto este cuadrito verde ahí porque la ley marca objetivos para ecosistemas urbanos y de ponerse en marcha también estos objetivos de ecosistemas urbanos tendrían que ser considerados por las ciudades en su planificación. Se busca que no haya ninguna pérdida neta de espacios verdes urbanos de aquí a 2030 y que aumente el 5% a 2050 y además que las ciudades tengan una cubierta mínima de árboles del 10%. Esto se pide tanto en ciudades grandes como en ciudades pequeñas. Y también un incremento neto de espacios verdes integrados, no mencionan la cantidad, en edificios e infraestructuras. Y además, esta ley que se deriva de la Estrategia Europea de la Biodiversidad, eh, la estrategia también marca que todas las ciudades mayores de 20.000 habitantes deben contar con un plan de ecologización. O sea que no sé si por aquí contamos con alguna ciudad de más de 20.000 habitantes, con algún ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, pero que sepáis que puede que pronto esto se exija. Y luego no quiero profundizar muchísimo en este texto porque he querido incluir bastantes datos que no son tanto de adaptación, pero que sí que están muy relacionados, como los datos de contaminación atmosférica, que tienen mucho que ver con ciudades que no están adaptadas o que no están eh, implementando medidas para la reducción de emisiones, para la mitigación o para la adaptación al cambio climático. La contaminación atmosférica es el principal riesgo medioambiental para la salud y, las concentraciones de contaminantes atmosféricas siguen superando las normas de la Unión Europea, tanto, o sea, en los niveles y también en los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Además, los ríos los lagos y las aguas costeras están sometidos a gran presión y se está observando una disminución en las poblaciones mundiales de fauna y de flora silvestre. También la contaminación acústica, que es un problema creciente en las ciudades europeas, que tiene mucho que ver con la movilidad
y también con la adaptación al cambio climático, con ciudades que a lo mejor tienen muy poquita superficie verde, por ejemplo, y está clasificado como la segunda causa más importante de mala salud en Europa Occidental, para que os hagáis una idea de la importancia. Y tiene una importancia muy grave también para la salud. Además, el aumento de los modelos de producción y consumo ha provocado un incremento en la generación de residuos sólidos urbanos. Y se prevé que la generación anual de residuos aumente un 70% de aquí a 2050. También hay muchas medidas de adaptación al cambio climático que ya comentaremos en la próxima sesión que tienen que ver con los residuos, con la mejora de la gestión de los residuos. Y también la Comisión Europea prevé que en 2030, ya haciendo un poco de zoom a nivel europeo, el 83,7% de la población viva en ciudades. Y esto podría suponer un impacto muy grande en muchos factores, pero sobre todo en el aumento del efecto isla de calor. Las olas de calor son responsables de hasta el 91% de las muertes relacionadas con fenómenos climáticos en Europa. Y esto pues lo estamos notando, creo que todos. Nosotros que estamos en Murcia lo notamos cada vez con más intensidad. Y, y esto debe ser abordado también a nivel local. Para que os hagáis una idea, solo el 44% de la población europea puede acceder a pie a una zona verde. No sé en qué situación estaréis en vuestros municipios, pero a mí me parece un dato bastante alarmante. Y porque además es que se nota que en cuanto se generan zonas, pulmones verdes en las ciudades, hay muchísima diferencia entre incluso calles. O sea, los árboles generan un microclima impresionante que afecta a nivel urbano. Y esto debe tenerse en cuenta, todo este contexto debe tenerse en cuenta a la hora de planificar todas las actividades que se den en las ciudades, todas las acciones que se den en las ciudades. Y el cambio climático debe ser incorporado de forma integral en cualquier acción que se ejecute sobre el terreno. Y una buena planificación va a minimizar el riesgo y mejorar las actividades de desarrollo del suelo, va a mejorar las infraestructuras, va a proteger los ecosistemas y todas las zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental, tanto en las zonas urbanas como en las zonas periurbanas. También se reducirá el riesgo de las catástrofes y se fomentará el desarrollo económico local. Y supongo que si muchos de vosotros trabajáis en ayuntamientos, sabréis, os veréis reflejados en toda esta marabunta de planes que tenemos ahora mismo. Os sonarán los planes de acción para el clima y la energía sostenible, también los planes pues hay quienes le llaman planes de renaturalización, planes de ecologización, planes de infraestructura verde, que varían un poco en sus objetivos, pero que todos tienen mucho que ver entre sí. Los planes de reducción del riesgo de desastre, incluso los planes de salud, planes de movilidad, planes de transporte, todos los documentos estratégicos como las estrategias de desarrollo sostenible, las agendas urbanas. Todos estos documentos incluyen planes de acción que incorporan acciones de adaptación al cambio climático, y en muchos casos se hace difícil alinear todas las acciones que están incorporados en estos planes, intentar tener de verdad un marco de actuación para ello. Así que bueno, vamos a repasar cuáles son los más importantes, los puntos imprescindibles que tienen que tener cada uno de ellos y también las oportunidades que pueden ofrecer para mejorar la gestión de los riesgos climáticos en los entornos urbanos. Encontré en un documento no, lo tengo aquí, sí, de UN Habitat, de planificación para el cambio climático, este esquema y lo he adaptado porque creo que sí que enmarca un poco el proceso que todos estos planes llevan integrados para, pues, tanto en su diseño como en su implementación como en su seguimiento. Casi todos los planes
marcan primero un diagnóstico, que sería esta parte verde. Primero un diagnóstico de lo que hay en el momento, de cuáles son los agentes locales más importantes y de cuáles son más vulnerables, qué sectores o qué sectores económicos y qué sectores de la población y qué zonas son más vulnerables. Luego se pasa a una fase de análisis de los problemas y de los objetivos. Se identifica qué opciones tenemos con los recursos disponibles y se evalúan, y luego se van implementando según el cronograma o según los recursos disponibles. Y luego, idealmente, esto se va monitoreando y se va evaluando. Todo ello, de forma imprescindible, tiene que incorporar la participación pública, porque de ahí el proceso se va retroalimentando y va generando nueva información. Y esta estructura más o menos se repite en los distintos planes que os voy a mostrar hoy. En primer lugar, los PACES. Hablando de adaptación al cambio climático, creo que es el documento marco que seguro que muchos de los ayuntamientos que estáis aquí ya tenéis. Supongo que conocéis la iniciativa del Pacto de los Alcaldes. Es una iniciativa europea que aúna alcaldes de toda Europa que han adquirido unos compromisos y que quieren ser parte de este movimiento para colaborar hacia una visión compartida para 2050. De esta forma se comprometen a atenuar emisiones, a mitigar las emisiones, mitigar los efectos del cambio climático, a adaptar. Se incluyen acciones también de adaptación para fortalecer la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático, y también aumentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables para también la lucha y la mitigación del cambio climático. Estos documentos se reflejan o sea, estos pasos se reflejan en un documento que es el PACES, que, como os decía, incluye mitigación, adaptación y pobreza energética. Para ello, lo primero sería la selección de los agentes involucrados y la contextualización del municipio. Para la mitigación se realiza un inventario de las emisiones de referencia. Se evalúan los escenarios de cambio climático, los riesgos y las vulnerabilidades desde el punto de vista de la adaptación y de la pobreza energética. Se hace un análisis DAFO y se generan cuáles van a ser las principales líneas principales y los principales objetivos, y se diseña el plan de acción y la estructura de gobernanza en el que se va a apoyar. Esto derivaría en la aprobación del PACERS y el posterior seguimiento, también siempre en colaboración con las estructuras de gobernanza creadas. Este documento, como os decía, nos parece imprescindible cuando se habla de cambio climático, de adaptación también en particular. Y bueno, si tenéis cualquier duda, también estamos a vuestra disposición sobre cuál es la metodología para crearlo, o sobre, pues, si estáis interesados en aprobar el PACES en vuestro municipio, también podemos ofrecer nuestro soporte. Luego tendríamos los planes de renaturalización, los planes de infraestructuras verdes, los planes de ecologización. Como os decía, aunque no, su objetivo principal no sea la adaptación al cambio climático y también tenga otros objetivos, como por ejemplo la renaturalización de las ciudades para la mejora de la biodiversidad, o incluso algún objetivo de mejora de salud. También tienen una estructura similar. Primero se comienza con una caracterización de los elementos de la infraestructura verde, ámbito urbano, también a su relación con el ámbito supramunicipal. Se hace un diagnóstico de en qué estado está, y se caracteriza, pues, ya no solo a nivel que hay, sino a nivel conectividad, biodiversidad, qué servicios ecosistémicos están ofreciendo ahora mismo esos elementos, y se intentan diseñar medidas para el fomento de la biodiversidad urbana y para la adaptación al cambio climático. Se generan medidas, se genera un cronograma y también indicadores. Y me parecía también muy interesante porque
porque a lo mejor este sí que se solapa un poco menos con otros documentos más generales que puede haber en las ciudades. Y esto podría ser, por ejemplo, la agenda urbana. También seguro que estáis familiarizados con este concepto y que muchos de ellos de vosotros ya contáis con una agenda urbana en vuestro municipio. Esta es una de las principales políticas palanca para acelerar la implementación y el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como sabéis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están marcados a nivel mundial. Estos objetivos se quieren hacer realidad mediante la Agenda 2030 y la Agenda Urbana, pues también es una forma de llevar todo esto a nivel local. Tienen un procedimiento similar, comienza con un diagnóstico y con una síntesis territorial. También se alinean todos los planes existentes y futuros para intentar que no sea un documento separado, que esté ya en línea con todo el resto de instrumentos que existan a nivel local. Se define un plan de acción se intentan planificar en el tiempo y en el espacio las acciones y se diseña un plan de seguimiento. Uy, perdón. La agenda urbana cuenta con 10 objetivos principales y hay uno específico que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando hoy, ya que busca prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia a nivel local. Entonces, también las agendas urbanas son un instrumento para, a lo mejor de forma un poco más general, tratar la adaptación al cambio climático a nivel local. Y luego, dado el tiempo en el que nos encontramos, que tenemos esta oportunidad ya al acecho de las estrategias de desarrollo territorial integrado, sí que quería mencionarlo porque aunque se centrará la próxima convocatoria que se prevé para marzo en otros temas que no son específicos, están a lo mejor más relacionados con la mitigación al cambio climático y no tanto la adaptación, sí que incluye otros conceptos como la digitalización y como el patrimonio, la conservación, por ejemplo, del patrimonio cultural y del patrimonio turístico, y por lo tanto sí que podría dar lugar a que se incluyeran y se financiaran acciones de adaptación al cambio climático. Eh, estos planes de acción van a poder permitir que las grandes ciudades o ciudades más pequeñas que se unan puedan acceder a fondos para poner en marcha muchas acciones para mejorar el desarrollo territorial de los municipios. Y esto, si queréis más información, también podemos tratarlo o podéis escribirme. El, Al final, el tamaño del presupuesto va a depender del tamaño de la ciudad y también la intensidad de la ayuda va a estar regionalizada, pero nos parece una oportunidad muy importante para todos los ayuntamientos. Y ya por último, como parte integral y parte muy esencial de cualquier instrumento de planificación urbana y para conseguir que cualquier acción de adaptación al cambio climático sea exitosa, es muy importante contar con la ciudadanía, involucrar a los sectores locales, a los llamados stakeholders, en cualquier proceso de diseño o de implementación que se lleve en las ciudades. Aquí os ponía algún ejemplo de acciones realizadas por Eurovértice, pero sobre todo he distinguido tres formas en las que se puede incorporar de más o de menor forma a la ciudadanía y a los agentes locales en estos procesos. En primer lugar, supongo que bastante obvio, las encuestas ciudadanas. Estas encuestas pueden ser realizadas a pie de calle o también de forma online y sirven tanto para identificar retos, necesidades o a lo mejor zonas que la ciudadanía considere más vulnerables o más prioritarias, también para recoger propuestas y prioridades
y incluso para el diseño de obras o restauraciones. Una vez ya se selecciona qué, qué obra o qué intervención se va a llevar a cabo en el municipio, pues para perfeccionar y para recoger información sobre cómo los habitantes del municipio querrían que esté afuera. Luego tendríamos talleres de co-creación para el diseño de las soluciones, también concursos de ideas entre, por ejemplo, universidades o agentes expertos para intentar mejorar la concepción de esas soluciones que queréis poner en marcha. Y como os decía, pues esto puede ser eh, con pequeños talleres en los que se metan dinámicas de co-creación, como en charlas abiertas a la población o a lo mejor llamadas de interés a través de la página del ayuntamiento. Existen muchas formas para contar con la ciudadanía en el diseño de cualquier acción de adaptación al cambio climático. Y luego quería también presentaros una herramienta que se ha creado también en el marco del proyecto y que nos parece muy interesante, porque en el proyecto se ha usado para priorizar acciones del PACES, aunque el PACES ya marca una priorización, para que la ciudadanía y para que las empresas que han colaborado con el proyecto puedan formar parte de cuáles van a ser las próximas acciones de adaptación al cambio climático que se van a ir implementando en el municipio. Esta metodología tiene dos fases. Una primera fase, en una primera fase interviene solo el equipo municipal. Entonces, en esta herramienta se meten todas las acciones del PACES. Esto se envía en forma de cuestionario, en forma de un simple Excel, a los departamentos más involucrados en esta temática y que están más en el día a día de los problemas del municipio, y de esta forma, en base a unos criterios que hemos definido y que hemos ponderado también con un trabajo que se ha hecho con expertos, se filtran las prioridades. Estos criterios son urgencia, efectividad, impacto, complementariedad, aplicabilidad, financiación y relación coste-beneficio. Si estáis interesados en esta herramienta, también os la puedo pasar, y esta publicación que presentamos en el CONAMA también está bastante detallado ahí. Entonces, con estos criterios se puntúa del 1 al 10 cada acción en cada criterio, y sale una priorización en forma de puntuación. Entonces, de ahí se seleccionan cuáles son las 10 prioritarias y se pasa a la siguiente fase. En la siguiente fase ya sí que intervienen las empresas o los actores locales, que pueden ser asociaciones o puede ser, por ejemplo, ciudadanía que se haya convocado en una reunión. Se reúne a las empresas y se les anima a votar cuáles son las acciones más prioritarias desde su perspectiva. Esta vez teniendo en cuenta otros criterios para los que creemos que a lo mejor la población o agentes que no están tan en el día a día interno de la gestión municipal pueden aportar sus ideas y su visión. Estos criterios son el carácter demostrativo, la relevancia, la aceptabilidad social, la viabilidad, la posibilidad de codiseño y el interés de cofinanciación. Y esto es porque creemos que involucrando a la ciudadanía, involucrando a las empresas en este proceso, lo primero, van a ser más aceptadas estas acciones, van a tener una mejor aceptación cuando se lleven a cabo. Y lo segundo, ya que el proyecto trata de colaboración público-privada y de intentar que las empresas locales puedan aportar financiación para poder implementar estas soluciones, creemos que si forman parte de las decisiones, también estarán más interesados en financiarlas. Entonces, por ahora ha resultado bastante exitoso en las reuniones que hemos tenido con las empresas, y ya se están, además de las acciones que estaban contempladas inicialmente en el proyecto, ya se están implementando segundas acciones piloto de adaptación al cambio climático que han derivado de estas reuniones con las empresas.
Y bueno, en base a esto, el ayuntamiento puede establecer o puede modificar sus prioridades y puede tener más posibilidades para llevarlas a cabo. Y esto era todo por hoy. No sé, más o menos me ha ajustado a lo que os decía, que quería que estuviéramos 40-45 minutos con la parte teórica y que luego hubiera oportunidad para que pues, pudiéramos abrir debate o pudiéramos, si tenéis alguna duda, tuviéramos tiempo para contestarlas. No sé si alguien quiere intervenir o si queréis, yo puedo lanzar preguntas. Bueno, no sé, me gustaría saber lo que ya comentaba al principio de la sesión, si tenéis algún interés específico, porque todavía nos quedan 2 sesiones más centradas en la adaptación, además de los conceptos que, o sea, lo que ya estaba incluido en el programa de formación, si queréis que incluyamos algo más en las próximas sesiones, pues todavía estamos a tiempo. Y bueno, también conocer, pues, cuál es vuestra visión por ejemplo, en el tema de la planificación urbana. No sé si bueno, creo que por aquí hay muchos ayuntamientos. No sé si todos vosotros tenéis paces o tenéis planes de relación, pues agendas urbanas o planes que incorporen acciones de adaptación al cambio climático y si os está siendo muy difícil cumplirlas, si creéis que esto debería mejorarse de alguna forma, si hay demasiados documentos ahora mismo paralelos y creéis que esto dificulta también la implementación real. Bueno, parece que... Bueno, pues nada, si nadie quiere participar, podemos dar por finalizada la... Parece que estamos todos muy tímidos. Sí, estáis tímidos, por favor. Alguien que hable, que no sé si estáis ahí. En realidad yo soy Juan José. Comentar que estaba muy interesado en la naturalización de los Sí, Juan José. espacios, Ah, pero sí. dentro de los colegios pienso que es muy Ujú. importante que son colectivos. En los colegios creo que puede ser fundamental, que mejoraría mucho lo que es la vida de los niños y de las niñas. En ese sentido he estado haciendo algún esfuerzo, pero la verdad es que la lucha con las corporaciones no lo ven o no lo, sinceramente no sabría decir Sí, es muy interesante en qué porque están además... pensando. Pero bueno, ahí insistiendo. Dime, dime. No, no, sí, perdón. No, que es una lucha con ellos, ¿no? Porque les cuenta las necesidades que puede tener lo que puede aportar esos espacios verdes dentro de los colegios, no solamente con verdes, sino incluso con piedras, con troncos tumbados, ese contacto que tengan ellos con la naturaleza, con su, incluso dar clases fuera dentro de esos espacios. Y sí, les parece muy bonito, pero luego, pues bueno, yo no sé, no van. Sí, en la próxima sesión también os voy a presentar algún ejemplo de casos de estudio que se han hecho en colegios, pero sí, como dices, es muy importante porque al final los patios de los colegios también, si sumas todos los patios de los colegios de cada municipio, de cada ciudad, también es bastante superficie que forma parte también de la calidad de la ciudad y de la salud de sus habitantes y sobre todo en un colectivo vulnerable como es la infancia. Ujú. Muchas gracias, Juan José. ¿De qué ayuntamiento eres, perdón? Pues vivo en Alhama de Murcia y estoy Ajá. estudiando ahora mismo, aunque estoy un poco CIFEA de Molina de Segura, Ah, sí. control técnico de control ambiental, educación y Ujú, control ambiental. Y vengo de hacer un grado de agroecología en el CIFEA de Jumilla, ujú. pero no,
con ninguna corporación. Bueno, estuve haciendo las prácticas del grado de formación profesional de técnico en producción agroecológica en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en la Concejalía de Medio Ambiente, y sí pude aportar muchas cosas, pero yo sinceramente pienso que las corporaciones pues podrían hacer mucho más, sinceramente. O sea, pero claro, el día a día ahí, pues bueno, las cosas de Claro. Palacio van despacio y bueno, hay interés, pero por ejemplo con el Ayuntamiento de Molina he quedado gratamente sorprendido de ver el esfuerzo que están haciendo y ese proyecto Ujú. me ha dejado muy buen sabor de boca, la verdad. Sí, ya la próxima sesión os comentaré cuáles son las acciones de Molina, pero sí, la verdad es que vivo, vamos, día a día veo cómo los técnicos, bueno, los técnicos y las técnicas de los ayuntamientos se dejan la piel para sacar todo esto adelante, porque es verdad que el día a día, pues al final es muy difícil dar forma a todos estos proyectos, conseguir financiación para ellos, que luego llevarlos sobre el terreno, involucrar a la población, son muchas cosas. Marta, hola, Sí, ¿qué tal? ¿Se me dime. escucha? Sí, hola Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, oye, nada, simplemente, nada, darte las gracias por el webinar, ¿vale? Muy interesante. No sé si os sabéis, pero aquí en Miria pues estamos, bueno, muy por la labor de ir un poquito avanzando los pasos que nos van marcando desde Europa o desde los diferentes, bueno, hemos ido retando nuestros diferentes planes estratégicos, bueno, en la medida de nuestras posibilidades intentamos cumplirlos, tenemos la verdad que apoyo de la corporación, el trabajo es titánico, ¿no? Porque bueno, aquí somos pocos y la faena es mucha, llevamos años desoyendo lo que nos está queriendo decir la naturaleza, ¿no? Y es que básicamente aquí o cambiamos o nos cambian, ¿vale? Y nada, simplemente, pues bueno, con ese tipo de cosas, pues muy importante lo que está comentando el compañero, tema de renaturalización, es una de las cosas que más nos interesa actualmente. La ciudadanía no siempre lo percibe bien. Normalmente la primera respuesta de según qué parte de la ciudadanía respecto a las renaturalizaciones es hablar de ratas y demás. Es una cosa está bastante manida, pero bueno, oye, sigue funcionando. Hay cierto sector que asocia renaturalización con plagas de roedores sobre todo. Pero bueno, poco a poco yo creo que va calando y cada vez son más la gente que participa de estos proyectos y la mayoría de ellos, y hemos llevado alguno a cabo que ha llegado a ser bastante polémico, como una renaturalización que hicimos de una zona húmeda y demás. Pues bueno, al principio sí, la crítica siempre está ahí, la gente es muy dura, pues a veces por convicción y a veces simplemente por política, si tú dices A, si tú haces A, yo digo B, pero al final pues el tiempo nos acaba muchas veces dando la razón, que al final nos equivocaremos como tantas y tantas veces nos hemos equivocado ya antes, pero bueno, poquito a poco la verdad es que es un placer, ¿no? Que se vayan cogiendo estas líneas y que la gente que tenemos esta formación, esta vocación desde siempre de solidarización ambientales, pues bueno, podamos tener un sitio en las administraciones y podamos aportar nuestro granito de arena y nuestra vocación para poner al servicio de las corporaciones y sobre todo de la ciudadanía. ¿Vale? Yo animo a todos los ayuntamientos y actores a mantenerse firmes en el propósito, pase lo que pase, porque bueno, no, esto no es fácil, no todo el mundo se lo cree todavía, somos pocos y la tarea es inmensa. Pero bueno. Pues sí, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que sí, hablabas de lo difícil que es concienciar también a la ciudadanía y bueno, ahí también quiero la semana que viene poneros algunos casos de comunicación y de sensibilización de la población porque es que es esencial. Al final toda la implementación de acciones sobre el terreno tiene que ir acompañada por comunicación y sensibilización porque es que es lo que os decía, si no hay aceptación de las acciones, al final no hay nada. Entonces, es verdad que con los procesos de participación se consigue una mayor aceptación, pero si la gente no va, no responde a las encuestas o no va a los talleres, de otra forma hay que llegar a ellos. Y eso es comunicación masiva, que el mensaje vaya entrando y intentar que cale. Muchas gracias. Pues no sé si alguno más quiere. Bueno, la sesión de hoy ha sido más introductoria y más de ponernos en contexto, pero seguro que en las dos sesiones que me quedan con vosotros, pues ya podremos
abrir más debates y comentar acciones concretas y resolver también dudas más específicas, que supongo que hoy era simplemente poner el marco y ya vamos construyendo sobre él en las próximas semanas. Así que bueno, si no tenéis ninguna pregunta, podemos cerrar por hoy. Muchísimas gracias a todos por esta horita, por estar aquí y ocupar una hora de vuestro tiempo escuchándome. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Buen día.